Señor. Hoy la palabra de Dios está centralizado en un tema fundamental que generalmente se producía en la antigüedad, en el hoy y en el futuro. La enfermedad de la lepra. Y quiero dividir esta meditación en tres momentos fundamentales. El primer momento, la visión de la lepra en el Antiguo Testamento. La visión que tiene Jesucristo con relación a la persona y la lepra. Y la lepra en el mundo contemporáneo. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas. La primera del libro de Levítico, la segunda de Pablo a los Corintios y el Evangelio de Marcos. El Señor le habla a Moisés y Aarón, dos personajes bíblicos muy importantes, y comienza a describir la realidad de la lepra. Cuando alguno tenga una inflamación o una mancha en la piel o una llaga, que se acerque al sacerdote, y el sacerdote va a santificar o a decir claramente que esa persona es un leproso. Es decir, el que declaraba que tenía lepra no era un médico, no era un científico, sino el sacerdote del templo. Porque la lepra tenía relación con la impureza, con el pecado. Y al leproso le colocaban muchas condiciones cuando el sacerdote lo declarara impuro, de lepra en la cabeza. Le colocaban muchos signos: barba suficiente, y vivía gritando: impuro, impuro, excluido de todo, de la sociedad, de la religión, de la familia, distante de la comunidad. Era considerado como un rechazado, como un excluido de la sociedad. Y dice la palabra al final: es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra muy fuerte frente a un ser humano. Excluirlo de esa manera
es una forma también de maltrato, de no tener dignidad frente a la persona. Era la situación religiosa de aquel tiempo, que el leproso vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento, fuera del pueblo, fuera de su familia, y voceará constantemente: soy un leproso, un ser humano excluido. Pero ¿qué observamos en el Nuevo Testamento? La propuesta de Jesucristo, que dice el Evangelio de Marcos que hemos escuchado. En el Antiguo Testamento llevaban el leproso donde el sacerdote, lo llevaban. En el Nuevo Testamento se acercó a Jesús un leproso, que son dos realidades diferentes. Se acercó. ¿Y cuál es la actitud del maestro frente a ese leproso? La cercanía y la misericordia. Porque primero en la persona hay que amar a la persona humana. ¿Y qué hace el maestro? Si quieres, puedes limpiarme. Hace esa súplica, esa oración sincera y franca delante del Señor. Compadecido, extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero, y queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Qué misericordia y qué compasión tiene Jesucristo frente al leproso. No tiene distancia, sino cercanía. Tiene encuentro y no rechazo. Así es la dinámica de un verdadero cristiano frente a los enfermos. Los enfermos, en este caso, este leproso, la iglesia siempre ha tenido preocupación. Por eso, una gran misión de los sacerdotes es visitar a los enfermos, ungirlo con ese aceite perfumado para fortalecerlo. Es una de las grandes misiones que tenemos los sacerdotes, de visitar a los enfermos, a los abandonados de este mundo. Y si no lo hacemos, no entendemos el Evangelio. Aquellos excluidos deben ser parte de nuestra vida.
A veces nosotros en esta sociedad vamos actuando como élite, élite política, élite religiosa, élite eclesiástica. Somos de élite. Y primero un sacerdote, un obispo, no tiene que ser de élite. Nuestra misión son los más excluidos de la tierra, porque ellos lo tienen todo. Y a veces uno deja ver su refajo en búsqueda de aquellos grandes, porque quizá nos brindan buenos banquetes, buenos vinos, pero de ahí no pasan. Mientras estos, los enfermos, los leprosos, son los que el Evangelio manda que tenemos que tener en nuestro corazón. Y muchos de nosotros, incluyéndonos, muchos miembros de la iglesia, no piensan esto, andan en otra cosa, andan detrás de lo que tienen, de lo poderoso, de lo que le pueden ofrecer un pedacito de pan que cae debajo de la mesa. Y el Evangelio es otra realidad. No hemos entendido el Evangelio. Uno puede tener amistad, amigo, con personas ricas, pobres, pero que no se nos note tanto que despreciamos a los pobres para estar con la gente que tiene dinero. Esa no es nuestra misión. Y parecemos empresarios, emprendedores de ideas, de empresas, y pocos sacerdotes al lado de los pobres y humildes de corazón. Y Jesucristo, que fue el sumo sacerdote, el elegido de Dios, fíjense lo que hace. Mientras la religión lo rechaza, lo humilla, lo excluye de la sociedad, Jesucristo lo acoge, le impone las manos. No ve que esa persona está contaminada, nada de eso, sino ve un corazón arrepentido. Él lo despidió, pero Jesucristo nunca iba en contra de la ley. Fíjense, se presentó limpio delante del sacerdote, diciéndole a ellos que no están cumpliendo su misión, que en la vida no es excluir ni rechazar, sino limpiar los corazones destrozados y humillados de este mundo. Se presenta limpio delante del sacerdote, diciéndole a ese sacerdote de la antigua alianza: usted no está cumpliendo la misión. Él va a cumplir la ley, pero la va a cumplir sin lepra. Lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote
y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. ¿Qué hacían con el leproso? Que comenzaba a vocear, a gritar. No se sabe la interpretación de lo que le dijo el sacerdote cuando se presentó y tuvo esa admiración. Quizá le dijo: comunícaselo al mundo, dígaselo al mundo. Pero Jesucristo quería que todo eso se mantuviera en silencio, pero que cumpla con la ley. Pero cuando se fue, empezó a pronunciar bien alto y divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo, se quedaba afuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. ¿Qué visión tan contraria tiene Jesucristo frente al ser humano? En lugar de excluirlo, lo acoge, lo lleva de la mano y lo sana. Y cumple con la ley. Y cumple con la ley. Es lo que dice Pablo a los Corintios: ser imitadores de Jesucristo. Y en eso es que nosotros tenemos que ser semejantes a Jesucristo. Y eso se le predica hoy a la iglesia de Dios. Que no podemos ser excluyentes con el ser humano, sino tenemos que tener capacidad de acercarnos al hombre y a la mujer y brindarle amor, compasión, sin miedo que nos contaminen. Y aquí termino con la última parte: la lepra contemporánea. Y voy a comenzar con la ideología. Hay muchas personas que se han detenido ideológicamente. El Papa Francisco en estos días habló de la ideología eclesial, de la ideología eclesial. Son aquellos que se detienen en el tiempo. Y cuando llega una idea buena en la iglesia, que no es cambiar la tradición, ni cambiar el magisterio, ni el derecho canónico, nada de eso, sino idea evangelizadora, creativa, de cercanía al hombre y a la mujer. Vienen aquellos que tienen esa ideología eclesiales a criticar y a murmurar. Ese es dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia también hay unos pensamientos caducos que no dejan avanzar a la juventud a nivel político, social y económico. Hay etapas en la vida que uno tiene que dejarle espacio a los demás.
Hay personas que tienen la llave que no dejan entrar ni salir a nadie. Gente de 90, 80 años queriendo dominar a todo el mundo, dominar a todas las instituciones, atrasar los procesos. Eso es una lepra que invade a muchas instituciones que no son capaces de retirarse a tiempo, de decir: ya mi tiempo pasó, ya mi tiempo pasó y tengo que dejar espacio a aquellos que tienen idea novedosa, idea nueva, ideas que pueden conmover porque tienen creatividad, tienen el pensamiento fresco. Pero ¿qué hacen con eso que tienen idea nueva, novedosa? Lo destruyen, lo humillan, lo desprecian, lo chismean y hacen de todo para mantener su idea caduca, imponer su criterio, imponer su proyecto. Y en la vida lo dice el propio Jesucristo: tú te ceñías contigo mismo, ahora te va a ceñir otro. Se lo dice a Pedro. Y no hemos entendido eso. Y eso es una lepra ideológica que está fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Esa lepra. La lepra social. ¿Cuántas realidades de pobrezas hay en el mundo? No es que uno critique la riqueza de muchas personas. Si ellos se ganaron su dinero y emprendieron buenas empresas, que Dios se la bendiga. Pero también el templo de la conciencia que ellos tienen, tengan sensibilidad. Aunque sea 1% pequeño de lo que tienen, tengan sensibilidad humana. Traten de ayudar para la promoción humana. No estoy diciendo todo lo que tienen, sino una mínima parte. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que trabajan todo el día y tienen muchos empleados y le pagan miseria. Y toda la ganancia es para la persona, para la empresa. Y yo le pongo un ejemplo sencillo que para mí ha sido un modelo, y lo digo públicamente, que ha sido un modelo el Central Romana, que en este año a los trabajadores le dio una gran ganancia de lo que ellos habían ganado. Tuvieron sensibilidad con los pobres, con sus empleados, porque las cosas hay que decirlas como son. En medio de todas las dificultades que han pasado, pero Dios le abrió camino, y los bonos que ofrecieron a sus trabajadores fueron suficientes y muy buenos. Este año el Central Romana y Casa de Campo y toda su compañía, y lo hacen otras, pero yo lo digo públicamente.
porque los empleados me lo han comunicado, esa alegría. Pero hay muchos que acumulan riqueza y más riqueza, y no son capaces de tener sensibilidad con el pobre, con el abandonado, con lo triste de este mundo. Y eso es una lepra que está invadiendo nuestra sociedad. Es el elemento, la lepra de la comunicación. En este mundo hay muchos periodistas, comunicadores muy serios y capaces, que viven una ética buena y van enseñando el periodismo con altura, que son capaces de vivir un periodismo ético y bueno, y lo hay muchos en República Dominicana. Pero hay un grupo reducido que ha convertido la comunicación en una lepra también, que venden hasta la conciencia de su alma para proteger a los sectores que a veces son dañinos en nuestra sociedad. La lepra de la descomposición social. Ahí viene el desenfreno y el uso de la droga en esta sociedad. Esa lepra de los narcotraficantes que están invadiendo el mundo entero, la República Dominicana. ¿Hasta dónde vamos a soportar esa lepra social que invade todo el mundo? Y así yo comienzo a enumerar, no acabo. Y lo esencial, y termino con eso, y lo esencial es la dignidad, la protección, la justicia social del ser humano. Que el hombre y la mujer vivan con dignidad. Y cuando uno supera esa lepra, el hombre vive con justicia, el hombre vive con dignidad, porque la lepra social, no solamente la lepra física que curó el maestro, hay esa lepra social que también hay que superarla. Que el Señor nos bendiga. Amén.